A continuación hablaremos sobre el teatro y el cine universal, cuáles son sus características y los componentes que los integran. Se denomina teatro a la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historia frente a una audiencia usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante un público. Los tres tipos clásicos de teatro son: tragedia. Etimológicamente la palabra tragedia viene del griego tragos, que quiere decir macho cabrío, y de ode, que quiere decir canción o canto. Por lo tanto, tragedia significa canción del macho cabrío. La tragedia griega se caracteriza por tener los siguientes elementos. El tema que plantea es el conflicto entre el ser humano y las fuerzas supremas. El propósito es producir catarsis en el público, al despertar sentimientos de horror y de piedad. La trama narra el paso de los personajes de un estado de felicidad a uno de desgracia. El desenlace se produce con la desgracia del héroe, lo que en muchos casos los lleva a la muerte. Los personajes son considerados héroes porque luchan en contra de un destino fatal que no se puede vencer. Comedia. La palabra comedia viene del griego come, que significa aldea, y ode, que significa canto. Por lo tanto, comedia significa canto de aldea. Las principales características de la comedia son: el tema planteado por la comedia es el relato de acontecimientos de la vida normal y corriente. El propósito es que el público enmiende o corrija sus acciones. El desenlace es feliz, agradable y placentero. La acción es más complicada que en la tragedia, pero menos grandiosa o extraordinaria. Los personajes son seres del pueblo. El lenguaje predominante es la prosa, aunque no deja de lado el verso. Este lenguaje es sencillo, pero sin caer en lo vulgar. El conflicto que plantea es la oposición del ser humano a alguna fuerza de la sociedad. Drama. Drama es toda representación teatral que plantea las tristezas y alegrías de la vida a través de lo trágico o lo cómico, y que puede tener un final infausto o feliz, dependiendo de las acciones o de la intención del autor. El drama, sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia, porque los asuntos que plantea son mucho más serios, pero nunca llega a alcanzar la grandeza y el impacto emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en donde las pasiones llegan a su mayor tensión. Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, el drama se le sitúa en un punto intermedio entre la comedia y la tragedia. Así, drama es toda obra literaria destinada a la representación. Por último, los elementos esenciales del teatro son: el texto. Es la parte literaria del teatro. Es el guión que contiene todas las acciones y la descripción de los personajes que los actores van a desarrollar a lo largo de la representación teatral. Los actores y las actrices son los seres reales que hacen posible la ilusión teatral. Gracias a ellos, el texto se convierte en una obra representada. Los actores son las personas que encarnan a los personajes. Para que exista verdaderamente teatro, es necesario que la representación que llevan a cabo los actores se haga frente a un público. El público es la audiencia que está dentro de la sala teatral, observando con detenimiento la puesta en escena de una obra. Abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. El cine es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video. En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir las películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que comparten ciertas similitudes o ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta en escena. Entre los géneros más relevantes tenemos: cine independiente. Una película independiente es aquella que ha sido producida sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine comercial. El cine de industria puede ser o no de autor, mientras que el cine independiente lo será casi siempre. Cine de animación. Es aquel en que se usan mayoritariamente técnicas de animación. En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se producen las imágenes individualmente y una por una, de tal forma que al proyectarse consecutivamente se produce la ilusión de movimiento. Cine documental. El cine documental es aquel que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad. Generalmente se confunde documental con reportaje, siendo el primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los orígenes del cine, y el segundo un género televisivo. Docuficción. Híbrido entre el documental y la ficción. Es un género practicado desde el primer documental, que se renueva desde finales de los años 50. Cine experimental.
Es aquel que se utiliza un método de expresión más artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo estrictamente estructurado. Cine de autor. El concepto de cine de autor fue acuñado por los críticos para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones y en donde toda la puesta en escena obedece a sus intenciones.